Bustamante, a quien usted lo conoce. Y no sé si pastor ha venido el pastor José Marcelo, amén. Así que los manda saludos. Asimismo también nuestro querido amigo pastor Jaime le manda muchos saludos. Y también otros pastores chilenos. Yo creo que todos los pastores chilenos le mandan saludos a usted. Así que si empiezo a nombrar van a ser 1 hora más y no vamos a tener tiempo para compartir la palabra. Y señores, aleluya, estoy, como les decía, gozoso porque tenemos una palabra de Dios de parte del Señor, aleluya. Me ha dado tanto provecho compartir con la familia de Pastor Osías desde que he llegado, sobre todo con los pequeños, con los hijos, que me he encariñado de una manera tan única y como que Dios ha estado confirmando la palabra de Dios a través de ellos. Gloria a Dios. A través de ellos, cuando hablan, me han hablado cosas que es lo que yo debo de predicar esta noche. Gloria. Y bueno, vamos a tratar de confirmarlo, porque los niños tienen una memoria quizá un poco más frágil, pero cuando los hijos son los hijos de Dios, a través de la promesa, van a recordar. Ezequiel, te hago una pregunta, no te pongas nervioso. Y David, a ti también. Cuando estamos en la cocina comiendo, tú dijiste que querías ser ¿quién? Tú querías una palabra, me dijiste que querías ¿qué cosa? Constructor. ¿Y cómo construías? De ladrillo y de madera, de la misma forma. Hoy día, aleluya, gloria a Dios, traigo una palabra de Dios para su vida, que también era un hombre constructor, que construyó el muro más damnificado en la historia de la tierra. Este hombre se llama Nehemías, que era un constructor, que él había hecho un muro que había sido dañado, que había sido destruido por los enemigos. Como vemos, hay muchos hombres de Dios que tienen cualidades extraordinarias alrededor de la historia de la Biblia. Ayer pudimos ver un poco sobre la vida de Abraham y su hijo. Hoy día, hermanos, vamos a ver las cualidades extraordinarias que tenía este constructor, el Nehemías. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nos vamos a ir destacando las cualidades. Y el Nehemías, ¿quién era el Nehemías? Vamos a ver un poquito. El Nehemías era un sirviente de absoluta confianza de este rey que se nombra Artajerjes, y lo cual era de alto cargo en el corte de Persia. Y este hombre, Nehemías, era su copero. Para ser un copero tiene que ser un hombre de mucha confianza y un hombre con carácter, un hombre con cualidad, un hombre a quien se podía confiar lo mucho que este hombre, el rey, tenía. Entonces nos vamos a estar hablando un poquito sobre el liderazgo. Repitan conmigo: liderazgo. Liderazgo. ¿Cuántos de ustedes aquí son líderes? Levanten la mano, por favor. Amén. Por favor, levanten la mano los que son líderes. Amén. Los que son líderes. Amén. Ahora levanten las manos los que no son líderes, por favor. Levanten la mano con confianza, por favor, más alto. Como que están levantando mano a Dios, no al hombre. Ustedes van a ser los futuros líderes. Amén. Entonces, por fe, hoy en día los que levantaron también las manos ya son líderes. Entonces, esta palabra de Dios es en el tiempo, para algunos es para ahora y para otros es para que usen más adelante. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Aleluya. Así que nos vamos a ir viendo a través del libro de Nehemías. Al Nehemías le llegó la noticia, en la palabra de Dios dice, llegó la noticia que el muro se había derrotado. Dice en el versículo 2, en el versículo capítulo 1, versículo 1 hacia adelante nos vamos a leer. Capítulo 1, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, que algunos varones de Judá
y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente que los quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemado a fuego. Esto es lo que está sucediendo con las puertas, con el muro de Jerusalén. Había sido derrotado. Lo que quiere decir, no había seguridad, no había protección alguna para la provincia, para la ciudad, para el pueblo judío. Lo cual quiere decir, cuando no hay protección en la vida de alguien, ¿qué es lo que sucede? Entra el enemigo. Lo que puede suceder si si la frontera de Bolivia, si no está protegido con los militares bolivianos, con la fuerza armada, con la fuerza naval en las aguas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el enemigo entre y sacude y hagan lo que quieren en el país porque no hay un control, no hay un muro. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo en Jerusalén. Literalmente que no había protección alguna. Y esta noticia le llega a Nehemías. Y cuando le llega esta noticia, la palabra de Dios en el versículo 4 dice así. Y estas son las primeras de las cualidades de Nehemías, lo que vamos a ver. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La primera cualidad de un líder es que un líder ora en todo momento. Amén. Ora en toda ocasión. Amén. Y ora en toda situación. Hay una diferencia entre todo momento y toda ocasión y en toda situación. Aquí hay una situación que le llegó en la vida de Nehemías. Él antes de actuar, antes de hacer algo, la palabra de Dios dice que me senté y lloré. Es lo normal que nos pasa. Primero nos entristece, primero lloramos, primero lo lamentamos. Sí, es lo normal lo que sucedió en Nehemías. Y hizo duelo por algunos días, hizo duelo a la distancia, guardó unos días por ellos y ayunó, dice la palabra, y oré delante del Dios de los cielos. Ayunó y oró. Es lo que primero que debemos hacer el pueblo de Dios. Amén. La vida cristiana, hermanos, contiene de este condimento principal para que nuestra vida tenga un sabor. Porque cualquier comida sin sal no tiene sabor alguna. ¿Han comido arroz sin sal? ¿Han comido, niños? ¿Sabe algo como que están comiendo algo que no tiene sabor alguna? Que no tiene sazón alguna. Ninguna comida se puede comer sin sal, porque el sal le trae vida a la comida. De la misma forma, la oración es vida a nuestra vida cristiana. Es el alimento necesario para nuestra vida. Amén. Nosotros no podemos actuar ni un día, no podemos comenzar nuestro día sin oración, no podemos terminar nuestro día sin oración, no podemos comenzar una obra grande sin oración, no podemos comenzar nada, aleluya, sin oración. Un día me decía un pastor, un querido pastor, yo no compro ni un televisor hasta que Dios me confirme. Hermoso esa relación que él había podido desarrollar con Dios. Si tú me preguntas, ¿yo hago eso? No he llegado a ese nivel de la relación que él tenía. ¿Pero es lo que Dios quiere? Por supuesto que sí. Que tú le incluyas en cada decisión que vas a tomar en tu vida. Y aquí vamos a ver lo que Nehemías comienza a hacer. Mi querido pastor Benito, ayer, aleluya, estuve hablando como 1 hora, 11 minutos. Yo creo que hoy día voy a hablar 2 horas. No, aleluya. Vamos a actuarnos rápido, vamos a ir avanzando rápido. Así que vamos a ver el paterno, el prototipo, como el Nehemías oró. En el versículo 5 hacia adelante. Y dije, así es lo que el Nehemías dijo a nuestro Dios: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante
de ti día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que cogí para hacer habitar ahí en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amén. Si nos vamos viendo, esta fue la oración que está escrita con cada detalle. ¿Cuál es la razón que la Biblia nos demuestra detalle? Porque cuando si te muestra con detalles es para que nosotros observemos. Si vemos el prototipo que Nehemías usó, es un prototipo exactamente lo mismo que Jesús nos dejó para nosotros. Primeramente Nehemías empieza a exaltar el nombre de Dios en el versículo 5. Asimismo, cuando Jesús nos enseñó, Jesús cómo enseña la oración, niños, enseña exaltando el nombre de Dios. Dice: Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga de su voluntad. Es la exaltación de nuestro Dios. Cuando tú comienzas a orar por algo, o por ti, o por alguna necesidad, tú no puedes orar empezando pidiendo: Dios, dame esto, dame esto. Es una oración egoísta. Primeramente tienes que exaltar. Niños, están escuchando, tienen que exaltar el nombre de nuestro Padre, aleluya, y así el Padre nuestro empieza a prestar oído, porque le están llegando palabras agradables que suben como un aroma, como un incienso a su trono. Amén. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Así como si el Ezequiel y el David se ponen de acuerdo y le empiezan a decir a su padre: Padre, que eres tan hermoso, eres el mejor padre, te quiero tanto, te amamos y te queremos, y ¡pum!, le piden un juguete nuevo. ¿Tú crees que el padre lo va a negar? Absolutamente no, porque le llegó un aroma, un flor de rosa antes de pedir una petición. Aleluya. Es la forma lo que Nehemías también usó. Y asimismo el Jesús nos enseña exaltar el nombre de Dios. Amén. El Jesús, cuando los dejó a nosotros en el Mateo, es un prototipo a seguir. A seguir esa forma, el mismo lo que Nehemías hizo. Y segundamente, ¿qué es lo que hace? Confiesa el pecado de su pueblo. Lo mismo lo que Jesús nos enseña a nosotros. Amén. Confesar nuestros pecados. Así es el segundo paso. Cuando estás pidiendo algo a Dios, primeramente confiesa tus pecados, porque así somos. El David dijo: oh Señor, libérame aún de los pecados que me son ocultas. Amén. Hay pecados que ni siquiera sabemos que son errores, que son mal. También tenemos que pedir por todos ellos. Amén. Amén. Y luego reclama las promesas. Hace recordar, hace memoria a Dios. Lo que quiere decir que Dios se olvida. Dios no se olvida. Pero hacemos decir a Dios que esta es mi promesa. Aleluya. Ese es lo que me pertenece. Gloria a Dios. Ese es por la fe vivo. Si cuando alguien vive por fe está hecho. Amén. Porque el significado de la fe es la certeza de lo que nos espera. Aleluya. Es la certeza de lo que te está esperando. Eso es fe. Y eso, a través de la fe, el Nehemías declaró esas palabras de la promesa. Amén. Y ahora vemos en el versículo 11 lo que es la finalmente petición de Nehemías, lo que él estaba pidiendo. En el versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Recién comienza la oración. Antes de eso era exaltación, arrepentimiento y petición de fe. Aleluya. Y ahora empieza la petición, la necesidad que él tiene. Entonces en nuestra vida de oración hay una manera decente, hay una manera ordenada que debemos orar.
Muchos de nosotros oramos en una manera al lote, como decimos a los chilenos. Señor, sé que estás arriba en el cielo. Señor, te pido por mi hermano que está enfermo, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. A veces la oración es tan fría como un oso de Antártica. No, mis queridos hermanos, niños. ¿Están escuchando ustedes? La oración tiene que ser una oración eficaz y una oración decente. Dios se me ha traído en este lugar para enseñarles sobre esta cosa. Miren, hermanos, cuando la palabra de Dios se habla a través de púlpitos, primeramente Dios revela al que está enseñando. Amén. Y Dios revela, y primeramente esa palabra tiene que hacerse efecto en uno mismo. Yo no puedo hablar algo que yo no he comprobado. Aleluya. Yo no puedo enseñarle algo que no ha sido como un testimonio para mi vida. El Pablo y todo lo que aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, el Pablo que escribió el gran parte de la Biblia, el Pablo primeramente fue ministrado por Dios. Amén. Pablo primeramente a los corintios y a todas las alrededor de la iglesia que estaban desordenadas en un tiempo dado. Entonces, primeramente yo hablo a través de un testimonio. Nosotros hablamos primeramente a través del testimonio y la palabra de Dios. Entonces, este tipo de oración es eficaz y realmente, aleluya, es lo que agrada a Dios. Amén. 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 Entonces, Nehemías ora en todo momento, ora en toda ocasión, ora para cada situación. Capítulo 2. Comencemos a ver segunda cualidad. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, y tomó el vino y servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. La segunda de cualidades, un hijo de Dios actúa sobre situación, no solamente ora. Amén. En el capítulo 1, versículo 1 dice, en el mes de Kisleu. En el mes de Kisleu. Y el capítulo 2 empieza a decir, en el mes de Nisan. El mes de Kisleu en el libro de Hebreo, lo que quiere decir alrededor del tiempo de noviembre, próximamente. El calendario hebreo tiene 13 meses. Pero en el segundo capítulo, lo que comienza a hablar en el mes de Nisan. ¿Saben cuál es el mes de Nisan? Próximamente es entre marzo y abril. Lo que quiere decir, pasó más de 120 días desde que había llegado una esperanza para el hombre. Lo que quiere decir en la oración que tú estás haciendo, muchas veces la respuesta o va a ser instantánea, o va a ser el día de mañana, o va a ser en la próxima semana, o va a ser el mes siguiente, o va a ser en el año siguiente, o va a ser quizá en el década siguiente, lo que pasó con el Abraham después de décadas. Y aquí recién en el mes de Nisan, lo que quiere decir, unos meses después comienza a suceder algo. Y aquí dice la palabra que él todavía estaba triste. Que el dolor y la tristeza que había venido en su vida pesaba bastante, que no podía olvidar y tampoco podía abandonar. Muchas veces, hermanos, nosotros solamente oramos por nuestro hermano y no hacemos nada, literalmente nada. Somos expertos en dar las palabras de divinidad. Hermano, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Hermano, no te preocupes, Dios está contigo. Hermano, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo estoy contigo. Pero literalmente no hacemos nada. Aleluya. Amén. No debemos de tener ese tipo de actitud como cristianos. Amén. Porque no solamente somos de palabras, sino también somos de hechos. Amén. Amén. Digan conmigo, hechos. Hechos. Entonces, un líder no solamente apoya en oración, un líder también apoya en actos, en hechos. Es lo que Nehemías, vamos a ver lo que hizo en el mes de Nisan. En el capítulo 2, versículo 2. Y me dijo el rey,
¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estaré triste mi rostro cuando la ciudad y casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aleluya. Cuando tú oras antes de comenzar algo, antes de proceder a un paso de gigante que vas a dar, créeme que Dios estará contigo. Amén. Pero si lo das paso sin pedir a Dios, una triste noticia, tal vez estés solo. ¿Quieres estar con Dios en todo o quieres estar solo? Con Dios queremos estar en todo. Amén. Con Dios queremos estar en todo. Y aquí fue porque él hizo una oración y así fue. Después de 4 meses el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te daré. Aleluya. Y dije el rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y reedificaré. Entonces el rey me dijo, y a la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé a tiempo. Aleluya. Y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores y el otro lado del rey, para que me franquen y el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio, la casa y para el muro de la ciudad y a la casa que yo estaré. Y me concedió el rey según la beneficia mano de mi Dios sobre mí. Aquí vemos, hermanos, que al Nehemías se le cede lo que se estaba pidiendo. Al Nehemías dice que ya, yo te daré el permiso, anda y construye. Pero asimismo el Nehemías, aquí lo que demuestra una manera tan decente y ordenada. Nehemías tenía una cualidad extraordinaria, lo que nos enseña a nosotros para que tú y yo también tengamos. Nehemías era un hombre de orden. Él podía haber llegado a los gobernadores y también pedir por sí mismo, pero el Nehemías pide al rey que hazme una carta para que yo pueda llegar a ellos y para pedir lo que yo necesito. De la misma manera nosotros no nos andamos mandando a nosotros mismos solos, porque todos nosotros tenemos nuestros sujetos, estamos ordenados con nuestros mayores, con nuestros superiores, como tú trabajas en tu, aleluya, en tu trabajo, para complacer a tus jefes, aleluya, tú tienes que estar sujeto a ellos, aleluya, tú tienes que demostrar a aquellos que trabajamos resultado a tu Dios, resultado a tu jefe, y vas a ver cómo el jefe se va a agradar de ti mismo y va a aumentar, te va a promocionar, te va a llevar a los próximos niveles porque estás sujeto y entiendes la orden de la superioridad de los gobernadores. Amén. Antes de venir aquí yo llamé al pastor Marcelo y le hice hablar con el pastor Osías. Y el pastor dijo, bendigo en el nombre de Jesús, y bendigo a la iglesia del pastor Benito. Y a través de esa bendición, aleluya, que es lo espiritual, lo que nosotros no vemos, es el Dios que va a hablar aquí. Si yo viniese sin decir a mis pastores, sin decir a los que me ordenan, sin decir a mi jefe, ¿creen que el Dios va a hablar aquí? ¿Creen que el Dios va a exaltarse en Ciudad de Cochabamba, en Vinto? ¿Creen que voy a ser de bendición para Bolivia? Absolutamente no, porque nuestro Dios es un Dios de orden, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así Nehemías comienza su viaje, aleluya, hacia Jerusalén para poder empezar a ordenar. Y estamos viendo en el capítulo 2, ese es el tercer punto. Un hijo de Dios, como un buen líder, primero analiza la situación. Aquellos que están tomando notes, por favor tomen notes. ¿Saben por qué tomamos notes? Escribimos todo lo que aprendemos. Primero para su edificación. Amén. Y siguiendo para que ustedes compartan esto con el resto del mundo. Amén.
Amén. Aleluya. Porque toda enseñanza es dado por gracia, recibido por gracia y dado por gracia. Amén. Ustedes mismos pueden usar en sus iglesias, con sus hermanos, todo lo que están aprendiendo. Amén. Y un chiste que he leído, aquellos que toman apuntes de la palabra de Dios tienen 99% de probabilidades de llegar al cielo. Pastor se ríe. Es un chiste. Es bueno tomar apuntes. Amén. Amén. Así que, hermanos, esta palabra, todo lo que se da para edificación para la iglesia. Amén. Si yo estaría diciendo, no, hermanos, este es mi predica, esta es mi enseñanza. En algún lado, si yo escuchara a través de los mismos pastores, ¿diré en mi corazón que esta es mi enseñanza? No. Así, si hubiesen dicho también el Mateo, el Juan, el Lucas entre sí mismos, no, yo ya hablé sobre esa situación, tú no escribas lo mismo, yo ya hablé de la crucificación de Jesús, tú no escribas eso, tú escribes del nacimiento, yo ya hablé sobre el ciego Bartimeo, tú escribes otra cosa, no. Si vemos en los evangelios, hay muchas situaciones que se repiten. ¿Es por qué? Porque cada uno se expresó de una manera tan única para la edificación de la iglesia. Así que sigan tomando apunte. Aleluya. Amén. Un hijo de Dios como un buen líder primero analiza la situación. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días. Estaba ya 3 días en Nehemías ahí. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. No declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y observé a los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en el que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Hasta ahí. El Nehemías simplemente solo está observando. Un hijo de Dios, un líder, primero ante toda situación, no importa el tiempo que tome, observa. Un buen líder observa. Y el cuarto punto, aquí lo que vemos, un líder, un hijo de Dios es un hombre de pocas palabras. ¿Saben, hermanos? Aquí en Nehemías dice la palabra que no contó a nadie lo que él iba a hacer. Absolutamente nadie sabía lo que él venía. Un hombre silencioso y un hombre sabio. Cuando los amigos de Job vinieron a Job, hermanos, a consolar, a darle compañía, la palabra de Dios dice, ellos guardaron silencio por mucho tiempo. Y ese silencio consolaba a Job. Y cuando empezaron a hablar es donde derramaron todo. Es donde empezaron a equivocarse. Y mira, esto es lo que le voy a comentar. Es algo que Dios me reveló en mi corazón y también lo comparto con usted. Y yo creo que es así. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. ¿Cierto? La Biblia dice que es así. Amén. Él es omnipresente y omnisciente. Él sabe que tú lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, y Él es omnipresente. Lo que quiere decir, si Él está aquí ahora, Él está afuera, Él está en todas partes. Amén. Él no puede estar ausente en ningún lado. Pero nuestro enemigo no es omnipresente, no es omnisciente. Es cuando nosotros empezamos a comentar nuestros planes y nuestros proyectos, nuestros deseos a las personas equivocadas, lo espiritual empieza a hacer lo material. Y cuando lo espiritual comienza a hacer lo material, ¿quién es el que sabe? Recién lo sabe el enemigo. Y cuando comentamos estas cosas, más aún a las personas indebidas, las personas que ni siquiera son cristianas, ni siquiera son hijos de Dios.
Cuando empiezas a comentar, empiezas a tomar consuelo, empiezas a ministrarte, empiezas a buscar respuestas a las personas que no son de parte de Dios. Y vamos a ver lo que dice en el siguiente versículo. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Mantuvo en discreto y comenzó a hablar a las personas que debidamente debería haber hablado. Porque cuando empezó a pedir, porque anteriormente dice en el capítulo 2, versículo 10, pero oyéndolos Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Los enemigos solamente habían oído que iba a venir alguien, pero no sabían que iba a venir Nehemías. Entonces tú, cuando tienes algún plan, tienes algún deseo, tienes alguna necesidad, procura hablar con algún líder o algún pastor antes de hablar con tu compañero que es todo mundano, o empezar a hablar con algún prójimo que ni siquiera tiene una palabra de bendición en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo escuché solo un amén. Amén. Hermanos, tienen ustedes su pastor, tienen ustedes el equipo de liderazgo con quien ustedes pueden expresar y hablar. Aleluya, amén. Así que un hombre de Dios, un líder, es siempre ser un hombre de pocas palabras. En el siguiente cualidad de Nehemías es un hijo de Dios y un líder. No presta atención al enemigo. Aquí es donde aparece ya el enemigo, ya sabe lo que el Nehemías está por hacer. Pero cuando lo oyeron, en el capítulo 2, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en memoria de Jerusalén. Amén. Es lo que le responde el Nehemías al Sanballat, al Tobías y al Gesem: que ustedes no tienen ni arte ni parte en Jerusalén. Ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer. Así ustedes tienen que responder. Cuando el enemigo viene a interferir en los planes y en el proyecto que ustedes tienen que declarar en el nombre de Jesús que esto no va a ser derrotado, porque este es el plan de Dios, este es el proyecto. Tienen que empezar a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Y ninguna arma forjada permanecerá contra los hijos de Dios, porque esta es la promesa, porque nosotros vivimos bajo la promesa. Amén. Todos nosotros vivimos bajo una promesa que Dios nos ha dado, y basta de esa promesa afirmarse. Amén. Tienen que declarar, hermanos, así como el Nehemías le responde, que ustedes no tienen ni parte en Jerusalén ahora. ¿Qué vinieron a hacer? Escarnario. Empiezan a despreciar lo que iban a hacer. Así que ustedes, hermanos, no prestan la atención al enemigo. Jóvenes, niños, las redes sociales están llenas de basura, están llenas de cosas que no deberían de estar viendo. No presten atención, no presten atención a las redes sociales donde hay fotos indebidas. Hasta los adultos, muchas veces nos pasa a los hombres, nos estamos buscando algo y aparece ahí un video completamente adulto e indebido. No, debemos de frenar ahí. El problema es que cuando frenamos a ver, el problema es cuando le prestamos la atención al enemigo. El problema es cuando te invitan a los lugares indebidos. El problema es cuando tú te cedes a un lugar donde sabes que no es de Dios. El problema es cuando a ti en la casa te dicen: no vayas a la iglesia, mejor tomemos descanso hoy día. El problema es cuando te dice tu pastor: no está bien, busca tu otra iglesia.
Problema es cuando empiezas a hacer casos a esas situaciones. No prestes atención al enemigo. Y nos vamos siguiendo. Amén. Amén. Un hijo de Dios siempre administra de la mejor manera los trabajos. El capítulo 3 es bien alto y amplio. No nos vamos a leerlo, así que lo voy a expresar de una manera rápida. Discúlpeme. El capítulo 3 nos demuestra cómo Nehemías ya comienza a construir el muro. Nehemías empieza a juntar los obreros, a juntar los maestros, a juntar a todo el pueblo y empieza a ordenar, empieza a distribuir en los trabajos de una manera decente y una manera ordenada. Uno de los versículos dice que Nehemías le ponía a trabajar a las personas lo más cercano a sus hogares. Por ejemplo, si alguien está enfrente, le ponía a la menos distancia para que pueda empezar a poner los ladrillos y empezar a construir. Y así mismo lo que nosotros vemos, un buen líder y un hijo de Dios, o en el ministerio, en el trabajo, donde sea que esté, empieza a administrar de la manera más ordenada los trabajos. Amén. Para que el proyecto venga a ser un éxito. Amén. No pueden haber dones y talentos sentados en la silla. No pueden haber adoradores y adoradores que están en la iglesia, están sentados sin exprimir el talento que Dios ha puesto. No pueden haber evangelistas que están sentados en la última de la silla de la iglesia. No pueden haber los líderes y buenos tesoreros donde no han sido confiados. No puede haber solamente un hombre aquí que hace todo el trabajo. Porque cuando el hombre está fallando, cuando el hombre no está en alguna misión, ¿quién va a hacer el trabajo? No hay nadie, porque los trabajos no fueron administrados de una manera ordenada. Si yo estoy aquí en Bolivia, me he dado cuenta que la empresa donde yo trabajo ha fluido de una manera tan armonética, tan única, que cada uno sabe el trabajo que tiene que hacer. Porque el talento que Dios ha depositado en ellos ejercen, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros le ponemos tanta carga al pastor, que el pastor canta, que el pastor predica, que el pastor despide, que el pastor lo llama, que el pastor se preocupa, que el pastor está orando por todos los días por usted, que el pastor tiene que abrir la iglesia, que el pastor tiene que cerrar la iglesia, que el pastor tiene que preocuparse por la comida, que el pastor tiene que hacer completamente todo. ¿Por qué? Cuando si el pastor está alguno de viaje, ¿va a hacer que las puertas de la iglesia se van a cerrar? No, queridos hermanos. Un hijo de Dios, un líder, administra los talentos y él desarrolla de una manera única para que el Dios se agrade en eso. Amén. Las iglesias grandes, hermanos, ¿saben por qué llegan a ser grandes? Llegan a ser grandes porque empiezan a trabajar con los corazones y empiezan a desarrollar los talentos que Dios ha dado. Si ustedes van a ver cuando la iglesia es grande, ¿por qué llegan a ser grandes? Y el pastor, el líder de la iglesia, llega a la predica y ministra y lo deja. Pero después el coro y todos los trabajos, el resto de los miembros lo hacen. Porque ha sido instruida y ordenada una manera como el Nehemías ordenó a los grupos de los trabajadores. Asimismo, hermanos en la iglesia, ¿saben qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros también edificamos. Nosotros también estamos edificando nuestras vidas espirituales. Es el mismo edificio lo que Nehemías hacía. Así que Nehemías, como un buen líder, siempre administra de la mejor manera los trabajos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a seguir apoyando al pastor? Amén. ¿Cuántos van a venir a los estudios? Amén. ¿Cuántos van a venir a la práctica de la adoración y a la alabanza? Amén. ¿Cuántos van a empezar a tocar los instrumentos? Amén. ¿Cuántos van a empezar a cantar? ¿Cuándo van a empezar a evangelizar? ¿Cuándo van a empezar a ir a las misiones? Amén. Ustedes se comprometen con muchas cosas. Han dicho amén a todo. La palabra amén significa que así sea, así que tienen que poner la mano en las obras. Tienen que empezar a trabajar amén y apoyar a su pastor para que el pastor pueda desarrollar las cualidades que usted tiene y los talentos que Dios ha depositado en usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así el muro se empezó a
construir. En el capítulo, la cualidad número 7, que es la última cualidad. Un hijo de Dios no teme al enemigo y sus obras. Un hijo de Dios no teme al enemigo y sus obras. Leamos capítulo 4, versículo 1 al 3. Aquí nos vamos a entrar en un poco de lectura. Cuando oyó Sanbalat, de nuevo aparece el Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto el Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ya cada vez la intensidad de Sanbalat, de Tobías y este árabe es mayor. Ya ahora están enojados, ya ahora están furiosos, porque están viendo que la obra está en marcha. Así que el enemigo, cuando tú ya estás acelerando, cuando tú ya estás subiendo, cuando tú ya estás aumentando el volumen, cuando tú ya estás en el otro nivel, el enemigo se va a enojar. Hay alguien que no está contento, hay alguien que no está feliz porque tú estás aquí, hay alguien que no está feliz que estás empezando a trabajar para el reino de Dios, y va a empezar a hacer burlas, va a empezar a hablar lo negativo, va a empezar a tratar de desanimarte. El enemigo trata de desanimarnos muchas veces a través de los prójimos más cercanos. Muchas veces hasta usa a un hermano para desanimarnos. Lo usa, no es que el hermano sea malo o que tiene algo contra ti, sino que lo usa porque el hermano todavía está débil en la fe. Entonces vino el desánimo para el Nehemías. Y aquí dice el Nehemías, en el capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tuvo? Ánimo, ánimo, repitan conmigo, ánimo para trabajar. Muchas veces, hermano, esta oración de Nehemías es una oración de guerrero, es una oración de él estar reclamando literalmente: mira, nuestro Dios nos tiene menospreciado, llévalo, conviértelos en polvo. Muchas veces vas a tener que ser guerrero en oración, no basta de ser un hermano, un hijo de Dios. Vas a tener que levantar la espada, vas a tener que poner la armadura de Dios, vas a tener que equiparte con lo mejor de lo mejor que hay en lo espiritual, para que tú puedas derrotar a Sanbalat, a Tobías y el árabe que están contra ti, porque contra ti vinieron. Acuérdate, hijo mío, acuérdate, con las rodillas somos más fuertes que nunca. A través de las rodillas podemos armar un ejército que es invencible, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino es contra los huestes celestiales, contra los gobernadores de la tiniebla. Porque cuando lo vemos en la tiniebla, tú tienes que, aleluya, edificar, tú tienes que pelear a través de las tinieblas con lo mejor de Dios. Ahí tienes que ser guerrero. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece, dice la palabra. Pero ¿cuándo vas a poder hacer todo? Cuando tú estás equipado. Amén. No, vengan, traigan lo que vengan, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no estás equipado, no estás con la armadura. ¿Cómo vas a poder hacer todo? No, mis queridos hermanos, tenemos que estar equipados con la armadura de Dios. Tenemos que estar día y noche usando la armadura. Si la armadura está oxidada, empieza a pulir. Si la armadura está empezando a romperse, a tomar unos puntos débiles, empieza a cubrir con la oración, empieza a cubrir con el ayuno, empieza a usar como el Nehemías usó, aleluya, contra el enemigo, porque el pueblo tuvo el ánimo. Amén. Viendo a su líder, el pueblo tuvo ánimo.
Si el líder está débil, el pueblo está débil. Si el líder está fuerte, el pueblo está fuerte. Si la cabeza está firme, el resto del cuerpo está firme. Si la cabeza no está funcionando bien, hermanos, hay problema en todo el cuerpo. Si tengo algún problema en mi cabeza, si tengo situaciones, esta mente, ¿saben cómo? Esta mente es como una bosque. ¿Saben cómo es una bosque? Una llama, una pequeña chispa en un bosque puede causar incendios. Lo que pasa en Chile, muchos incendios. Una pequeña llama, nuestra mente también es como un bosque. Una pequeña situación, una pequeña mentira o un pequeño desánimo puede nuestra cabeza literalmente convertir como un bosque quemado. Y nuestra mente no empieza a funcionar bien porque dejaste que esa chispa entrara en tu cabeza. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo está atacando con los dardos del fuego. Los dardos del fuego a veces son pequeños, a veces son cortitos, que entra en nuestra mente y empieza a tomar una tierra, empieza a tomar una raíz. ¿Me están escuchando, querida iglesia? Amén. Querido pueblo de Dios. Así que un hijo de Dios no teme al enemigo y sus obras. Así que si nos vamos a ir viendo, aleluya, más adelante, el enemigo continuaba, no paraba de desanimarlo. Y así vino también en el capítulo 6 hacia adelante. Ya el enemigo habían visto que el muro ya está siendo edificado, el muro ya está siendo levantado. Y empieza ahora aquí, empiezan con las mentiras a desanimar a Nehemías. Le escriben una carta a Nehemías diciendo: sabemos por qué tú estás edificando este muro, porque tú quieres ser el rey de ellos. Y el Nehemías recibe esta carta y le responde de esta manera en el capítulo 6, este es el versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: si debilitaran las manos de ellos en la obra, no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando le llegó esa mentira que habían hablado contra de él, Nehemías otra vez entra en oración, pidiendo fortaleza. Van a venir situaciones, hermanos, donde vas a tener que pedir vez tras vez a Dios que te fortalezcas. Porque el enemigo es muy astuto. ¿Sabe cómo le vino a engañar a la Eva? A la Eva vino a engañarle con la verdad o con la mentira. Vino a engañarle con las mentiras. Esa es la primera mentira que él vino a engañar. ¿Cierto que no puedes comer este fruto? ¿Quién te dijo? Dios. No, si puedes comer, porque si cuando comes vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Y la Eva fue engañada. ¿Qué es lo que hizo la Eva? Hoy día estamos hablando con el pastor. La Eva y el Adán. No podemos culpar no solamente a la Eva, porque la Eva viene de ¿quién? La Eva viene del Adán. Entonces eran los dos un mismo ser. Entonces no fue la mujer que solamente pecó, sino los dos. Entonces, ¿qué hizo la Eva? Agarró de ese fruto y lo comió. No podemos comer el fruto que está prohibido. No podemos entrar en esa área donde no está para nosotros hecho ese territorio. No podemos ser mal agradecidos de Dios. Eva y Adán fueron mal agradecidos de Dios, porque todo lo fue dado. Todo el resto estaba debajo de sus manos y debajo de sus pies. Ellos eran administradores de todo el jardín de Edén, pero algo estaba prohibido. ¿Por qué vamos a agarrar algo que Dios nos prohíbe? ¿Por qué vamos a jugar con el pecado que Dios no quiere que sigamos cometiendo? ¿Por qué estamos tan a gusto de ese mal que Dios no le agrada, que tiene que deshacerte? Así que pidió fortaleza en sus manos. Y vino luego, en el versículo 10, es tan chistoso, y vino luego a la casa Semías, el hijo de Delía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual dijo: reunamos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. O sea que ya ahora le dijeron que vaya a matarlo. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir.
¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Hay una tremenda enseñanza en ese versículo. Amén. Lo que nos dice a nosotros. Nosotros no huimos del enemigo. Nosotros enfrentamos al enemigo. Amén. Porque nosotros ¿de qué huimos? De pecado. No seamos al revés, que no afrentamos al pecado. No puedes enfrentar al pecado, querido. Si el David no pudo, si el Abraham no pudo, ¿quién somos tú y yo de poder enfrentar al pecado? No podemos, tenemos que enfrentar al enemigo. Y dijo, ¿quién soy yo para huir? Tú, aleluya, iglesia, eres fortalecido, eres fuerte, ya llevas años en el evangelio. Tú no eres una persona que tienes que huir del enemigo cuando viene contra ti, cuando viene con lucha, cuando viene con problemas, cuando viene con pruebas. Enfréntalo como una mujer, como un hombre valiente, firme y hacia adelante, aleluya. Amén. Porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece, aleluya. No temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Sabes dónde? En algunos lados. Donde quiera que vayas, Amén. donde sea que estés, Dios estará contigo. Amén. ¿O va a estar en solamente algún lado? No, en todos los lados. Cuando tú eres un hombre y mujer fortalecido, Dios está contigo en todo el tiempo. Amén. Así que no somos de oír. Y también lo tan hermoso que dice, aleluya. Gloria a Dios. Que los aplausos sean para nuestro Dios únicamente, porque a Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Por siglos de los siglos, para hoy y para siempre. Amén. Y dice, entraré.